Libertópolis presenta Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín. Bueno, la inflación como delito, capítulo 8. Hemos visto hasta aquí cómo funciona la moneda, cómo surgió la moneda en el mundo, cuáles son las funciones de la moneda, la relación entre la moneda y los precios. Vimos lo que es la inflación técnicamente, cómo se produce, el problema que surgió cuando la moneda dejó de ser un bien elegido por la gente en un proceso de mercado y pasó a ser monopolizado por los estados a través del curso forzoso, y más todavía cuando comenzó a ser dinero de papel que se podía emitir prácticamente a voluntad. Entonces, gobiernos con el monopolio de la moneda que le otorgan a esa moneda el valor legal para cancelar obligaciones y que además tiene la facultad de emitir cuando quiera y que son pedazos de papel fácilmente duplicables, tenemos un problema grande, que es lo que hemos venido hablando hasta ahora. En los últimos capítulos, entonces, nos vamos ya acercando a justamente la responsabilidad del Estado en la inflación. Si lo que se infla, como dijimos, es la cantidad de moneda y no los precios, la suba de los precios es una consecuencia de la inflación, entonces el único que puede emitir moneda es el Estado en un sistema como los actuales sistemas de dinero fiat. Entonces el único causante o el único responsable por generar inflación es el propio Estado. Y esto debería llevarnos a discutir un tema que es muy escabroso porque a los políticos evitan permanentemente esta discusión, que es la responsabilidad del Estado por los hechos en perjuicio de los ciudadanos que ocasionan con sus actos de gobierno, ¿no? Aquí hay una vieja discusión respecto de que los actos políticos o de naturaleza política no son judiciables. Esto es, si un político se equivoca porque toma una mala decisión, no debería ser responsabilizado por tomar una mala decisión. Y aquí creo que es muy importante empezar ya a utilizar algunos criterios propios del derecho penal, ¿no? Y del estudio del crimen. Una cosa es cometer un error. Uno ejerce cualquier función que tenga, digamos contractualmente, un trabajador tiene una tarea que hacer y comete un error, y podemos discutir si debería ser responsable o no por el error que cometió. Y otra cosa es que esa persona haga mal su trabajo en forma dolosa, esto es que no es que esté cometiendo un error, sino que lo está haciendo deliberadamente. Ahí nadie discutiría que el empleado o el trabajador es responsable por un hecho doloso en perjuicio de su mandante. No olvidemos que los funcionarios del gobierno son empleados de la gente y por lo tanto están trabajando para la gente que les paga a través de los impuestos. De modo que su relación es una relación de mandante y mandatario. Los gobernantes son mandatarios de la gente. Muchas veces yo veo en Argentina, cuando hay actos protocolares públicos, que entra el presidente de la República y el vocero hace su ingreso el primer mandatario, llenando esta frase de una gran solemnidad. Y en realidad decir que es el primer mandatario es decir que esa persona trabaja para los mandantes, y los mandantes son todo el resto de la gente.
de modo que cuando el gobernante, en forma dolosa o incluso en forma negligente, en un alto grado, genera perjuicios con su trabajo, con su labor, debería ser responsable igual que cualquier otro mandatario. Pero los políticos suelen hacer una diferencia. Dicen, no, nosotros somos los gobernantes y tenemos la tarea de dictar políticas económicas, de llevar a cabo políticas de gobierno, y nos podemos equivocar. A esto le suman el hecho de que, bueno, todas las teorías económicas son discutibles, de modo que si el gobierno ensaya una política económica determinada y le va mal, no es culpa del gobierno, es un tema muy complicado, muy delicado, depende de muchos factores y no debería poder responder. Bueno, yo creo que respecto de la inflación, esta excusa en principio no es válida para casi nunca, pero respecto de la inflación es mucho menos válida aún, porque por todo lo que hemos dicho en los 7 capítulos anteriores, las causas de la inflación son muy conocidas, son muy fáciles de comprender, y hay un solo culpable desde el primer día de la inflación, que es aquel que infla la cantidad de dinero que circula en la sociedad. De modo que cuando el gobernante dispone emitir dinero y ponerlo a circular, sabe que está devaluando el valor de todo el dinero que está circulando, no solo de ese dinero adicional que ingresa, sino que automáticamente todo el resto del dinero que circula en la sociedad pierde valor adquisitivo, o sea, en la relación entre ese dinero y los bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero, se desvaloriza. Y esto lo sabe, tiene que saberlo, no puede decir que era ignorante o que él tenía otra teoría económica que seguía o cualquier otra cosa. Es un hecho de la realidad. Ustedes incrementan fuertemente la cantidad de un bien y ese bien se desvaloriza respecto de los demás. Eso es una ley económica básica de oferta y demanda que funciona en todas partes y en todos los momentos, una ley objetiva y que no se puede desconocer y que todos, aunque sea intuitivamente, la conocemos. De modo que creo que debería tomarse con seriedad el problema de la responsabilidad de los gobernantes por la inflación. Dejar de discutir las excusas con las que intentan desviar en la discusión el tema, ya sea, bueno, la culpa es del comerciante, entonces ponemos precios máximos para obligar al comerciante a vender más barato. La culpa es del banquero que presta dinero que no tiene que prestar, entonces manejamos las tasas de interés y los créditos bancarios. La culpa es de los especuladores que quieren hacer problemas en el país, entonces ponemos leyes fuertes para perseguir la especulación. La culpa es de problemas que no podemos manejar, como malas cosechas, la guerra en alguna parte del mundo o cosas por el estilo, cuando en realidad hay una sola causa y es la emisión monetaria. Es momento de que en países como Argentina, Venezuela y otros que tienen altísima inflación que genera problemas enormes para toda la población y especialmente para los más pobres, que son los que viven el día a día y que necesitan usar la moneda para comer y para cubrir sus necesidades básicas cada día. La depreciación de esa moneda para el pobre es mucho más grave todavía que para quien puede de algún modo hacer inversiones en otras monedas o en otras cosas y salvar un poco el valor de su patrimonio. Creo que es un momento en que en estos países de altísima inflación los gobernantes comiencen a ser responsables por provocar esa inflación. La primera cosa que podríamos discutir es, primero,
hay una causa de la inflación que es la emisión monetaria y la puesta en circulación de mayor cantidad de moneda. La pregunta es, ¿cómo se podría evitar la inflación? Bueno, la respuesta es sencilla, dejando de emitir moneda. Pero ¿por qué se emite moneda? ¿Por qué los gobiernos emiten? Hay una razón fundamental que es para cubrir el déficit de sus presupuestos. La inflación es una forma de financiar el déficit de los gobiernos. Los gobiernos gastan más de lo que recaudan. De las 3 formas posibles de cubrir los gastos del gobierno, Libertópolis presentó Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas. Gracias al patrocinio de San Martín.